Hola, bienvenidos a la unidad 2 de nuestro módulo que inicia hoy y hablaremos sobre el texto escrito. Este tema es el que se va a trabajar a lo largo de la unidad y lo que vemos es que a pesar de todo lo que hoy implica la sociedad red, de la web 2.0, de los recursos que nos permite trabajar, como por ejemplo las imágenes o por ejemplo una grabación, un audio o una filmación como la que estamos viendo ahora, o un hipertexto. A pesar de todo esto y de todos estos recursos que son tan sencillos de utilizar hoy y están al alcance de nuestra mano, lo que elegimos siempre es el texto escrito, para trabajar, para aprender. Una de las cuestiones que sobre esto es lo que dice Mónica Galino en el año 2007, que la alfabetización siempre estuvo ligada, entendida como es saber leer y escribir. Por ende, siempre se relacionaba la educación con el texto escrito, a tal punto que todos estos recursos son secundarios para la cuestión de la alfabetización y el texto escrito pasa a ser lo que sería el equivalente de la educación. Esto se refleja también en lo que dice García Aretio. En el año 97 decía que el 80% de la educación, ya sea en la cuestión presencial como a distancia, se utilizaba el texto escrito. Sin embargo, hoy podríamos decir que la educación a distancia, ese porcentaje debe haber cambiado, gracias a las aulas virtuales y a otras formas de poder acceder a la información. Pero no lo ha hecho en la escuela presencial, donde todavía el texto escrito, las fotocopias, las famosas fotocopias, son tan importantes para la educación. Hay estadísticas que dicen, por ejemplo, que se gasta más en impresiones, en cartuchos de impresión, que en fotocopias. Porque a pesar de recibir todo a través de la pantalla, a pesar de acceder a la información a través de Internet, lo que realizamos es imprimir toda esa información para leer a través del texto impreso. Y eso es lo que generalmente hacemos. Y ejemplo de esto, pudimos observarlo en la unidad 1 de nuestro módulo, donde vimos que la mayoría de ustedes prefirió seleccionó la forma imprimible, el PDF, para trabajar en la unidad, en vez del libro, del formato libro, que es el que ofrecimos. La diferencia entre uno y otro es que, por ejemplo, al imprimir, nosotros no podemos acceder a los links, o generalmente imprimimos en blanco y negro, y entonces las imágenes ya no son tan atractivas como las imágenes en color. En el formato libro lo que tenemos son imágenes más amenas, que son realmente un recreo para la vista y para la lectura. Podemos seleccionar el lugar a donde queremos ir a leer a través del índice, podemos ir directamente a una actividad, a un tema en especial. Si existiesen videos como existe en esta unidad 2, podemos ir directamente al video sin tener que entrar a Internet, ya que estamos ahí mismo. Podemos utilizar los links que nos llevan de un lugar al otro. Las ventajas son muchas, sin embargo, hay algo que hace que nosotros elijamos el texto impreso. Eso es lo que se ha visto en la unidad 1. Es esto del texto escrito. Y es lo que vamos a hablar hoy, tanto en la forma lineal como en el hipertexto, tanto en la pantalla como impreso, está esto del texto escrito. ¿Para qué escribimos entonces? Cuando hablamos del texto escrito, hay una persona que escribe y por lo tanto una persona que lee. Y entre esa persona que lee y la que escribe existe lo que nosotros llamamos
el diálogo mediado. El diálogo mediado implica que a través de lo que expresa el que escribe y lo que lee y lo que interpreta el que lee, hay una mediación que sería el texto. En este caso, el texto escrito. Y esa mediación es lo que vamos a ver en este momento con pensar en por qué escribimos. ¿Para qué escribimos? Bustos Sánchez, en el año 2009, dice que hay dos motivos por los cuales escribimos. La primera es una actitud comunicativa, transaccional o interpersonal. Escribir para interactuar con otras personas o para comunicarnos. Y la segunda es representativa o ideacional. Escribir para expresar conocimientos, ideas, sentimientos, representarnos o recrearnos los objetos de nuestros pensamientos. Tanto una u otra forma, estamos pensando cuando escribimos que alguien va a leernos. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Escribir en forma clara, cómo poder acceder a esa persona, desde qué palabras vamos a utilizar, qué estilo, todo eso es lo que se convierte en el diálogo mediado. Esta vez mediado a través de la escritura y en este caso también a través de la tecnología. Entonces, lo que vamos a ver más que nada en esta unidad son todos estos recursos que tenemos para poder escribir. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué tener una unidad sobre procesador de texto si es lo que utilizan todos los días? Pero seguramente hay alguna pestaña, hay algún recurso, alguna herramienta que jamás han indagado y que quizás ni saben que está ahí. Y es también lo que nos pasa a nosotros. Quizás ustedes aprendan en esta unidad algunas pestañas que nunca han utilizado y quizás ustedes también nos enseñen a nosotras otras que nosotros no habíamos captado o tampoco habíamos tenido la necesidad de utilizar. Eso es lo que vamos a ver, qué tipo de fuente utilizar, cuál es la que mejor se lee en pantalla, cuál es la que nos da recreo a la vista al imprimir. Todo eso es lo que vamos a ver en esta unidad. ¿Qué pasa con los hipertextos? ¿Qué pasa al leer en un hipertexto? Recuerden, por ejemplo, la videoconferencia que dio Marcelo Dorfman al iniciar este posgrado, donde se veía el monje pasar desde el papiro al libro. ¿Qué le pasaba? Pensaba, ¿dónde iban esas palabras que estaban escritas? ¿Quedaban guardadas? ¿No nos pasa lo mismo a eso cuando leemos un hipertexto? ¿Dónde se escapan esas palabras? ¿De dónde quedan? ¿A dónde van? Bueno, todo esto es lo que vamos a tratar de desmenuzar y ver entre todos en esta unidad. Por lo tanto, lo único que resta decir es que los esperamos.